Hay una frase que se hizo muy conocida que era, es la economía, estúpido. Era una frase que se utilizó en los 90, la bautizó en su momento, la bautizó, la utilizaba mucho Bill Clinton en su campaña contra George Bush, con lo cual le ganó, donde le decía que básicamente el problema que tenían en esos momentos era la economía y no lo entendía George Bush padre. Eh, Ahora está cambiando un poquito eso y, y es como que Milei se está dando cuenta que es el Estado, estúpido. Es el Estado el que termina influyendo fuerte, no determinando, pero sí teniendo una gran influencia en lo que sucede en la economía y sin el cual no existe un capitalismo y menos que menos un capitalismo que funcione y ordenado. El Estado es preexistente al funcionamiento del capitalismo. Primero hubo estados nacionales y después hubo capitalismo, ya que les gusta leer historia o mirar un poco eso. Y lo que pasó con las prepagas es súper interesante porque quedó ahí a la vista. ¿Cuál es la premisa de Milei? El Estado no sirve, el Estado es un ladrón, el Estado es el enemigo, el Estado se tiene que correr y dejar que la economía ande sola. Y no, es el Estado, estúpido. ¿Por qué? Porque cuando dejaste a la economía andar sola, en el caso de las prepagas, ¿qué hicieron? Te destrozaron la convivencia dentro del capitalismo. Porque esa convivencia la regula el Estado. Entonces, ¿qué pasó? Firmaron un DNU era un Frankenstein, ¿se acuerdan? Pedazos mandados por cada una de las corporaciones económicas, se lo mandaron todo a Sturzenegger lo ordenó y uno de los artículos decía, las prepagas te pueden cobrar lo que quieran. Bueno, lo hicieron. Eso está en su naturaleza. Cobraron lo que quisieron. Y aumentaron de diciembre a hoy más de 150%. ¿Eso qué hizo? Que un montón de gente no lo pueda pagar, que empiece a colapsar las economías de millones de familias. Y además de todo esto, porque eso no te lo dicen cuando hablan de las prepagas, mucha gente que se bajó va al sistema público. Sistema público también desfinanciado por el gobierno, porque el gobierno no solo se corrió de controlar las prepagas, sino que se corrió también de financiar el sistema de salud público. Claro, no iba a funcionar y no funcionó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Volver a aparecer el Estado. Veremos con qué eficacia. Pero apareció la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Milei dice que no existe ese organismo. Dice que el Estado no falla. Dice que los monopolios son buenos, que los monopolios son benefactores sociales, que el ideal es que existan monopolios, dice Milei. Pero ayer tuvo que intervenir la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que como su nombre le indica, quiere que haya competencia y que las empresas compitan para bajar los precios. Lo que pasa es que tenemos un pequeño grupo de empresarios que tiene cartelizados los precios. ¿Y quién tiene que intervenir? El Estado, estúpido. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que pasó en el caso de las prepagas. Uno podría preguntarse por qué en el caso de las prepagas. Bueno, lo dijo el propio ministro de Economía, Luis Caputo. Se metieron con la clase media. Y el gobierno lee que ahí está su base electoral y que ahí está el sector que se puede enojar y fuerte con el gobierno. Ahora, hay que tener cuidado de celebrar esto, porque se metieron con el tema prepagas, que es un tema obviamente que nos involucra a muchos de nosotros, a mí, a muchos de ustedes que estén ahí, que se nos ha multiplicado fuerte el precio de la prepaga, pero hay un montón de otras áreas donde el Estado también se retiró y tiene que volver. Voy a mostrarles solamente algunos gráficos que ya los hemos visto acá muchas veces, pero que hay que repetirlos todos los días, porque esto es lo que sucede en la Argentina. Por ejemplo, el gráfico de CAME, que muestra la caída en la venta de alimentos y bebidas, la caída en los bazares, la caída en calzado, la caída en perfumería, la caída en ferretería y la caída en farmacia. Caídas en alimentos que casi rozan el 30%. Esto es la venta minorista. Esto es la venta minorista.
Y caídas en farmacia que superan el 35%. O sea, bienvenido el Estado a meterse con las prepagas, pero si no se mete con los alimentos y los medicamentos, no va a tener mucho sentido. ¿Qué otro dato? ¿Y dónde tiene que volver el Estado? El precio de la carne. Este gráfico que les estoy mostrando demuestra el precio de la carne y en realidad el consumo de la carne. ¿Qué pasó con el consumo de carne? Tenemos el consumo de carne más bajo de nuestra historia. Un país ganadero, un país que tiene vacas. No consumimos carne. ¿Por qué? Pues no la podemos pagar. Porque carne hay. Lo que pasa, como ven en este gráfico, es que la línea azul, que es lo que nosotros consumimos, va para abajo, y la línea roja, que es la exportación de carne, va para arriba. Nosotros tenemos carne. Se la estamos vendiendo a otra gente, a otros países. La estamos exportando. Y ahí también es el Estado estúpido. Cuando el Estado limitó la exportación de carne, la carne bajó de precio. Y podíamos volver a comer carne. ¿Dónde más tiene que volver el Estado? Bueno, este es el índice de construcción. Las caídas son estrepitosas. Desde que asumió Milei no para de caer. Todos los meses cae la construcción. Hay meses que cae menos, pero sigue en caída. Y si ustedes miran el gráfico, los números en detalle, van a ver caída de asfalto de 65%, de cal 20%, de cemento 23%, de hierro y acero para la construcción 45%, de hormigón 34%, de ladrillo hueco caída del 20%, de placas de yeso 25%. Todo cayó. Todo cayó. En la construcción ya se calcula que son más de 100.000 los puestos de trabajo directos que se perdieron y eso suma otros 200.000 en puestos de trabajo indirectos. 300.000 personas están ahí involucradas, con 300.000 familias, donde el Estado se retiró. Una caída del 8% en los trabajadores registrados en la construcción. Caída del 8%, en 4 meses. Y después está la industria. Ahí tienen los números de industria. La industria cae todos los meses, desde que asumió Milei, todos los meses, y con números que dan miedo en algunos sectores. Por ejemplo, muebles. Muebles ya cayó 27%. Muebles, automotores cayó 10%. Equipos, aparatos e instrumentos tecnológicos 32%. Productos de metal, maquinaria y equipo caída del 24%. Todos los sectores caen. Cayó la producción de alimentos. Cayó la producción de ropa, cayó la producción de madera, cayó la producción. Toda la producción cayó. Entonces, es el Estado estúpido. Y es el Estado en todas las áreas. No va a funcionar de ninguna manera si el gobierno piensa que solamente metiéndose en prepagas, y hay que ver qué eficacia tiene, soluciona esto. Tiene que volver el Estado en todas las áreas. En la universidad, hay una movilización el martes que viene por el vaciamiento universitario. En los alimentos, en los medicamentos y en la producción. Si no, no va a funcionar esto y vamos a entrar en una caída mucho mayor. Es el Estado, estúpido. Bienvenidos.